Mm, Muy buenas noches. Me presento. Mi nombre es Samuel López Domínguez. Estoy estudiando en la Universidad de Guadalajara en la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán. Y pues ahora les voy a presentar lo que es sobre las biomoléculas, lo que es, para qué sirve, lo que se clasifica. Bueno, entonces empezamos sobre las biomoléculas. O moléculas que son todas aquellas sustancias propias de los seres vivos, ya sea como productos de sus funciones biológicas o como constituyentes de los cuerpos en un enorme y variado de los cuerpos, rango de funciones, formas y funciones. También tiene conjuntos principales de los biomoléculas, que son los carbohidratos, proteínas, lípidos, aminoácidos, vitaminas C, los ácidos nucleicos. Todo eso fue sobre de las biomoléculas, todo lo que se debe de hacer cuando algo parecido tienes que hacer ahí. Y ya ves que de los carbohidratos salieron muchos de esos, de los que proteínas, lípidos, todo eso. De las proteínas son de las asociación de varios aminoácidos con la cadena lineal y contiene carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Los aminoácidos solo se unen entre sí por enlaces peptídicos. La proteína es muy importante para el organismo de los seres vivos y clasifica proteínas simples, compuestos y conjugados, y que han sido desnaturalizadas anteriormente. Y más de esos, todas las de biomoléculas sirven para el cuerpo humano y del crecimiento del mismo. El lípido, después de la proteína viene el lípido, son diversos y como pueden ser sus orígenes mayormente bioquímicos. Funciona en el organismo que reserva de energía bioquímica, soporte estructural del cuerpo, regulados y comunicaciones celular. Eso sería de las biomoléculas.